Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Itati Valle. Vamos a estar recorriendo este año una asignatura de la formación básica de artes visuales, que es Historia del Arte y la Cultura. Es una asignatura que se dicta en forma anual. Vamos a tener 2 cuatrimestres, uno prácticamente que concluiría casi cuando vienen las vacaciones de invierno, y el segundo cuatrimestre va a concluir en noviembre. Durante este año, al menos hasta ahora, en el primer cuatrimestre, vamos a estar cursando en forma virtual y de manera asincrónica, que quiere decir que les voy a ir subiendo material, videos, distintas prácticos, vamos a ir comunicándonos vía tablón. Todo ello lo vamos a ir haciendo. Yo me voy a ir conectando los días miércoles, que en algún momento, si este virus nos deja de atravesar y volvemos a la presencialidad, esta materia se dicta los miércoles de 15:30 a 17:30. Pero como estamos en esta instancia, en este clima de pandemia, vamos a seguir en esta modalidad virtual. ¿Qué significa? Que todos los miércoles ustedes van a tener subido materiales, es decir, una clase. Una clase que va a quedar con grabaciones, con materiales y demás, para que ustedes los puedan ir resolviendo, lo puedan ir y puedan ir tomándola, puedan ir participándola en el momento en que ustedes puedan conectarse. Consejo: no se dejen estar, mantengan la continuidad semanal, porque después se juntan cosas, se juntan lecturas, se juntan textos y les empieza a agarrar la locura. Bien. ¿De qué se trata Historia del Arte y la Cultura? Bueno, te vas a decir, historia tiene que ver con el tiempo, yo siempre digo que en realidad tendría que llamarse al revés, Historia de la Cultura y del Arte, porque el gran paraguas que nos va a cobijar en esta asignatura es Historia de la Cultura, desde la visión de los estudios culturales. Es decir, pensando que lo cultural es social, desde una concepción de que las prácticas, nuestras prácticas, nuestros modos de ver, nuestros modos de pensar, nuestras acciones, nuestros modos de, incluso hasta de estudiar, son prácticas culturales, porque somos seres culturales. Entonces, desde esta especificidad, vamos a, yo aquí lo que tengo es, les voy a comentar algo de la planificación. Yo les decía que todas las asignaturas les deben presentar una planificación, o sea, que sería como diríamos, el plan, el recorrido, el mapa que yo propongo para este año. ¿Qué quiere decir? Todavía estamos en una primera instancia que va a ser de propuesta. Yo lo que los invito es que ustedes lo lean, vean las temáticas, vean si la bibliografía la conocen o no la conocen, si ya la han leído en otros lugares o no, y planteen alguna sugerencia, pregunta o demás. Van a ver un eje que es el de acreditación, que las autoridades nos pidieron que lo dejáramos stand-by, porque se está guardando las disposiciones de la Dirección General de Cultura y Educación, de la cual depende la Escuela de Arte, sobre las modalidades de acreditación. Así que inmediatamente que lleguen, tanto las autoridades se lo van a informar como nosotros lo vamos a informar también para completar con esta planificación. Pero
Nosotros vamos a comenzar entonces en la asignatura, fuimos organizando por módulos y dentro de esos módulos hay distintas unidades, puede haber 1 o 2 unidades. O sea, como compartimentos que vamos a ir tratando de ir analizando, y yo les digo que todos los contenidos son espiralados. ¿Qué quiere decir? Que un contenido me implica el otro, el saber del otro. Por eso, si se les juntan 2 o 3 clases, no vayan a la última porque les van a quedar baches, o sea, traten de tener en cuenta el proceso, ¿no?, que implica de enseñanza-aprendizaje y que va a implicar, y que es una elección que fuimos haciendo en función de hacer más didáctica, más clara estos contenidos. Un eje prioritario que vamos a tomar en cuenta y a ponernos como objetivo es que ustedes puedan ir construyendo distintas estrategias para la lectoescritura académica, ¿no? Ustedes están ingresando en un nivel superior, por lo tanto van a leer textos que ya no son los textos de manual, los textos de la escuela secundaria, sino que van a leer un texto de un autor que va a plantear una teoría, que va a plantear un concepto, ¿no? Y ese concepto, según fulano, tiene un peso y tiene un momento histórico en el que fue construido. Entonces, empezar a leer estos nuevos textos va a requerir de ir tomando nuevas estrategias para la lectura, para la comprensión, para la elaboración de una síntesis, de un resumen, para poder armar una línea de tiempo. Una de las cosas que más cuesta en estos últimos años es tomar conciencia del espacio y del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, para poder, es casi básico para poder estudiar historia, y necesitamos ir ubicándonos en qué periodo, en qué momento se escribe ese texto, se pinta ese cuadro, se plantea esa hipótesis. Entonces, esa va a ser, por un lado, esa gran caja de herramientas, de estrategias de estudio. También vamos a tratar de que ustedes puedan responder comprendiendo consignas, que puedan relacionar, apropiarse de conceptos. Los conceptos, ¿qué son? No son algo que está en la vida cotidiana, sino que desde las ciencias sociales, para analizar la vida cotidiana, se analiza y se construyen conceptos. Es decir, los conceptos son entidades abstractas que están en el nivel de la teoría, pero que nos sirven y nos permiten analizar, mirar, serían como un anteojo para poder ir a analizar una cierta situación, determinados tipos de acontecimientos. Entonces, el concepto básico que nos va a reunir va a ser el concepto de cultura, que lo vamos a trabajar en un primer momento. ¿Desde dónde? Vamos a partir desde las especificidades que tiene esto que estamos viviendo, estos tiempos de pandemia, que se ha escrito, que se ha dicho, ¿no?, que se ha reflexionado, ¿no?, sobre qué nos pasa como sociedad frente a este hecho que genera tanta incertidumbre. Por el otro lado, el otro concepto marco es plantear la historicidad del concepto de cultura. ¿Cuándo surgió? ¿Qué concepción se tuvo? ¿Desde cuándo se empieza a hablar de cultura? ¿Es lo mismo hablar de cultura hoy, en el siglo XXI, que en el siglo XVIII? ¿No? No. ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran los que
se reconocían como seres culturales. Hoy todos nos reconocemos como seres culturales, pero en el siglo XVIII no. Entonces, ¿quién era el otro cultural? ¿Qué lugar ocupaba ese otro? ¿Era igual? ¿Era inferior? ¿Era superior? ¿Me dominaba? ¿Y yo aceptaba todo lo que ese otro decía? Desde otro lugar vamos a analizar todas estas acepciones y estas construcciones de conceptos desde lo que se conocen como la descolonización del saber. Es decir, nuestras maneras de comprender el mundo están colonizadas. ¿Colonizadas por qué? Yo sé que colonización les remite a Colón, a cuando los europeos vinieron a América, la famosa conquista, y que luego de esa conquista instalaron colonias. Cuando las distintas sociedades se fueron independizando, se independizaron de ese poder político, de ese poder económico, pero seguimos a nivel intelectual utilizando las estructuras, las herramientas, los modos de pensar aprendidos desde Europa. Entonces vamos a poner eso en tensión. Y un concepto que lo vamos a poner en tensión es el concepto de arte. Para ello hay un texto muy lindo que lo vamos a leer, que es de María Alba Bovicio, es una autora argentina, que plantea si antes de que existiera el concepto de arte, aquí había arte, en América, o el arte lo trajeron los europeos. Entonces van a decir, sí, obviamente que había. Bueno, eso no es tan obvio en la historia de la historia del arte. Y en específico vamos a trabajar con lo que es el área de Mesoamérica. Y luego nos vamos a dedicar algo para hacer una generalidad y una presentación general de lo que son las rupturas con la concepción de arte que surge en el siglo XVIII y que se pone en tensión en estos movimientos de la modernidad, como son las vanguardias artísticas, y luego nuestra contemporaneidad. De manera que desde el siglo XVIII en adelante empieza a surgir lo que se conoce como autonomía del arte, como un campo específico en donde hay reglas de juego. Bien, no hablo más porque estoy haciéndoles muchos matetes y no lo sé. Lo que les pido que se presenten aquí en el tablón, puedan ir mirando la planificación, hagan sus comentarios y les voy a dejar una actividad en el tablón para que hagan, de un texto muy cortito de Alarcón. Chau, chau.